contemplar tu palabra, caminar en tu luz. Manda tu espíritu, inunda el corazón y escuchar tu voz para ser como Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Eduardo Sánchez Rodríguez. Les doy la bienvenida a todos en esta Lección Divina del Evangelio de Marcos. El día de hoy vamos a meditar la lección número 9 con el tema Salieron a predicar. Los invito a disponerse a esta lección divina en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para poder entrar en la dinámica de la lección divina, los invito a que escuchemos este canto al Espíritu Santo y hagamos juntos la invocación al Espíritu Santo. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada. Tan solo tu espíritu y tu amor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada. Tan solo tu espíritu y tu amor. Ven Espíritu Santo Creador, ven a fecundar nuestras vidas, ven a llenarnos de gracias. Tú que nos has creado, tú que eres nuestro socorro, el don del Dios Altísimo. Danos la luz, danos el amor, danos la fuerza a nosotros que estamos sin fuerzas. Amén. Después de haber orado y cantado el don del Espíritu Santo, los invito a que escuchemos atentamente la lectura de la palabra de Dios. Del Evangelio de San Marcos. Jesús recorría los pueblos de alrededor enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no tomaran nada para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero consigo. Que llevaran sandalias, pero no 2 túnicas. Les dijo además: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, váyanse de allí y sacudan el polvo de la planta de sus pies, como testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar y exhortaban a la conversión. Expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Palabra de Dios. Después de haber escuchado la lectura del Evangelio de Marcos, vamos a meditar en torno a este texto del Santo Evangelio.
es importante descubrir el carácter misionero que tiene este Evangelio de Marcos. Es un pasaje especialmente bello, donde Jesús llama a sus 12 apóstoles, los envía para la misión. ¿Cuál misión? La que el mismo Jesús ya ha estado anunciando, promoviendo, instituyendo para todo el mundo. Comenzamos en el versículo 6 con esta frase tan hermosa: Jesús recorría los pueblos de alrededor enseñando. La misma misión de Jesús ahora está siendo encomendada a los 12 apóstoles. Los llamó entonces a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Con estos signos de la misión, Jesús quiere instaurar el reino de los cielos. Ya está aquí entre nosotros el reino. Y el reino de los cielos es el mismo Jesús nuestro Señor. Envía a los 12 para que ellos también continúen con la labor de Cristo, llevar la palabra a todos los pueblos, y que una vez que los pueblos escuchen esta predicación se conviertan. ¿A dónde se tienen que convertir? ¿Al corazón de Jesús? Se tendrán que convertir ahora en cristianos, en seguidores de Cristo Jesús, porque el camino de la salvación es aceptar este anuncio del reino, vivir la plenitud del reino como discípulos de Cristo y seguir a Jesús en el camino. Ahora serán cristianos, ahora llevarán el nombre y el sello en la frente de la salvación. Los discípulos ahora comparten esta misión de Jesús, porque Jesús los envía para que vayan a predicar, para que vayan a anunciar el reino y a curar a los endemoniados de estos espíritus impuros. Aquí hay algo importante que debemos de tener en cuenta. ¿Cuál es el mensaje que tienen que llevar? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es lo que tiene que enseñar el discípulo de Jesús a los pueblos para que provoque la conversión y el seguimiento a Jesús? Y entonces, fácil y sencillo descubrimos en esto cuál es la predicación: el amor. El amor que vence todo, el amor que lo da todo, el amor que salva todo, el amor que lleva plenitud todo. Y ese amor es Jesús. Jesús es el amor del Padre. Y el amor del Padre a la humanidad es darle de regalo a la humanidad a su Hijo Jesús. Por tanto, ¿cuál es el anuncio del reino? ¿Cuál es el anuncio del Evangelio? ¿Cuál es la institución del reino de Dios? El amor de Dios. ¿Y cuál es ese amor? El que yo he experimentado de Dios. Los discípulos de Jesús no van a ir a hablar de cosas efímeras, no van a ir a hablar de invenciones. Los discípulos de Cristo van a hablar de lo que han visto, de lo que han escuchado, como dice el evangelista San Juan en el libro del Apocalipsis. Lo que hemos visto y hemos oído, eso lo estamos predicando. El amor que Dios nos tiene. Este es el mensaje del reino. Por tanto, nosotros vemos a unos discípulos que en sus limitaciones, en la pobreza de su intelecto, en la pobreza de su experiencia con Jesús o en su mucha y vasta riqueza, ellos están enseñando lo que Jesús quiere, el lenguaje del amor, de la misericordia, de la ternura de Dios. ¿Esto qué nos quiere decir a nosotros? Esto nos invita a que nosotros descubramos nuestro ser y quehacer de bautizados. Por el bautismo hemos sido constituidos nosotros apóstoles de Jesús, discípulos de Jesús. Por el bautismo hemos sido constituidos sacerdotes y profetas de Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿yo como bautizado, como bautizada, estoy cumpliendo con el deber de la misión del reino de los cielos? ¿Yo como bautizado y bautizada soy discípulo, discípula de Jesús? ¿Enseño a Jesús? ¿Y cuál es la predicación? El amor. El amor que tú ya has experimentado, que tú ya has vivido, que tú ya tienes de experiencia de Jesús. A veces nosotros decimos, ¿y qué le digo a las personas de Jesús? ¿Y qué les digo a las personas de Dios? ¿Qué le digo a las personas del Evangelio? Muy sencillo. A las personas hay que darles testimonio de nuestra vida. Y entonces el testimonio de nuestra vida es hablarle al mundo de cuánto Dios nos ha amado a nosotros, de cuánto Dios ha hecho de bien en mí, de cuánto Dios ha transformado mi vida,
de cuánto Dios me ha bendecido con su amor. Hoy Jesús te llama a ti a ser su discípulo, a ser su discípula, para que construyas el reino, para que expulses a los demonios en su nombre, para que prepares el camino de los nuevos hijos de Dios. Hoy Jesús te pide a ti bautizado, a ti bautizada, que seas un discípulo del amor, un discípulo de la misericordia. ¿Qué hay que enseñar, Padre, a las nuevas generaciones? Hay que enseñarles a este Dios que nos ama, a este Dios que nos perdona, a este Dios que nos bendice y que se llama Jesús. Hay que enseñarles a Jesús. Nadie da lo que no tiene. Y si tú no has partido una experiencia viva de Cristo, de su amor, de su compasión, de su misericordia, entonces les enseñarás lo que ya has recibido antes. Eso no conviene. Conviene enseñar lo que Cristo nos ha enseñado, y nos ha enseñado el amor del Padre. Y el amor del Padre es el mismo amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que con este texto del Evangelio de Marcos nos comprometamos todos a ser como bautizados, discípulos de Jesús, llevando el mensaje del reino y convirtiendo a mucha gente a Jesús. Que miren a Jesús, que vivan a Jesús, que conozcan a Jesús, que sientan a Jesús, que experimenten a Jesús, su amor y su misericordia. Porque Jesús nos enseñó a amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces la predicación es muy sencilla. El amor que Dios nos tiene. Pero ese amor se vive, se siente, se experimenta, se conoce día con día. No tengamos miedo. El Señor nos envía a ti y a mí a llevar su evangelio, a llevar su predicación, a instituir el reino en donde no está. Y ese reino es el reino del amor y de la misericordia. No vamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. Los invito, queridos hermanos, ahora a meditar con las siguientes preguntas. ¿Qué me hace descubrir el texto de la persona de Jesús? ¿Qué misión me encomienda hoy Jesús? ¿Qué actitudes necesito para cumplir esa misión? ¿Cómo estoy cumpliendo la misión que Jesús me encomienda? Después de haber meditado estas preguntas, los invito a que dispongamos el interior para que esta palabra de Dios que hoy nos ha cuestionado nuestra vida pueda ser elevada en oración. Padre bueno y providente, te damos gracias porque nos has llamado desde la eternidad a ser tus hijos, a ser tu pueblo, a ser esta nación consagrada a ti. Gracias porque enviaste a tu amor a nuestra vida. Reconocemos que Jesús es tu enviado, es el amor que nos tienes. Y Jesús nos ha enseñado el lenguaje del amor, a perdonar, a amar, a compadecer. Hoy, Señor Jesús, te pedimos y queremos ser tus discípulos, que nos concedas llevar el mensaje de la salvación a nuestros hermanos, que nos ayudes a anunciar con valentía y con vigor el mensaje del amor, de la misericordia, de la ternura, de la reconciliación y de la paz. Señor Jesús, convierte nuestro corazón y nuestra vida a ti y ayúdanos a convertir a muchos hermanos a ti, que podamos llevar a muchos hacia tu presencia, a tu reino. Señor Jesús, concédenos tu amor y ayúdanos a amarnos, ayúdanos a amar al prójimo, ayúdanos a amar a Dios, siempre por sobre todas las cosas. Te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, tenemos ahora una tarea. Hay que preguntarnos qué vamos a hacer con esto que hoy Dios nos dirige en su palabra, con unas preguntas muy sencillas. ¿Cómo podemos cumplir como comunidad de bautizados la misión que Jesús nos encomienda? ¿Y qué características deberían tener los misioneros que hoy la iglesia necesita? Las contestamos en nuestra ficha para poder ponerla en práctica durante esta semana. Les agradezco a todos que nos hayan acompañado en esta lección divina y los esperamos la siguiente semana. No se les olvide que Dios los ama muchísimo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Hasta pronto.